de mayor edad, especialmente yo diría en la Ciudad de México. La tendencia aquí es mayor que en el resto de la República. Y entonces en la capital de la República, donde viven 8 millones de personas, tenemos un reto mayúsculo. Y luego solamente haría un acotamiento muy breve, más bien un comentario sobre lo que decía el maestro Raya respecto de las armadoras, las automotrices y lo que reciben de sueldo los trabajadores. Porque efectivamente, aunque Donald Trump ha planteado una presión muy alta a las empresas norteamericanas para que regresen a instalarse a los Estados Unidos, estas empresas, por ejemplo Ford, han dicho que seguirán aquí en México, porque aquí tienen mano de obra barata y altamente calificada. Entonces sigue siendo atractivo. El reto tendría, o el objetivo, no el reto, el objetivo nuestro tendría que ser, si es que se renegocia el Tratado de Libre Comercio, aunque va a haber una diferencia abismal en la visión que tiene Donald Trump, es cómo establecer esta como una región competitiva con mejores salarios, con mano de obra calificada, que sea vista como una región que compite con el resto del mundo. Bueno, esa no es la visión que tiene Donald Trump, pero los trabajadores mexicanos siguen siendo muy atractivos por esos bajos salarios y al mismo tiempo la calificación que tienen en estas empresas automovilísticas que están instaladas en el país. Pero los retos los tenemos aquí. Yo solamente un brevísimo comentario sobre la Universidad Autónoma de Zacatecas. Efectivamente, cuando llego al gobierno en 2004, lo que me encuentro los primeros días es una situación a la hora de revisar la Universidad Autónoma de Zacatecas, una situación límite, a punto de cerrarse la universidad porque tenía una deuda de más de 1,200 millones con el ISSSTE y no tenía el dinero, era prácticamente una deuda impagable. Empezamos una negociación con la Secretaría de Hacienda y con el ISSSTE para ver cómo resolvíamos. La alternativa era o cerrar la universidad, una universidad que una de las más antiguas después de la Universidad Autónoma de México en la historia del país, dos instituciones añejas eran, bueno, la de Oaxaca y la de Zacatecas. Y la alternativa prácticamente era cerrarla. Y entonces lo que el ISSSTE nos planteó fue que se entregaran, que se pudiera pagar con algunos edificios. Con Hacienda lo que acordamos fue la posibilidad de que aumentara la edad de jubilación, porque cuento una brevísima anécdota. Entro a campaña, fui a campaña por la gubernatura en Zacatecas y en una de esas ocasiones voy a un café muy conocido donde se reúne todo el mundo en Zacatecas. Y en ese café me encuentro a quienes habían sido mis compañeros de prepa. Habían formado una organización, eran la Renata, la Reserva Nacional de Talentos, le llamaban como se conoce en medio país, pero eran universitarios, todos universitarios tomando el café a media mañana, y les pregunto qué hacían ahí. Pues tenían 50 años de edad y ya estaban jubilados de la universidad. Yo les decía, pero aparte de que me parece que es un desperdicio tremendo de talento, de capacidad, de conocimiento, a los 50 años, individualmente me parece que es insoportable. ¿Cómo que a los 50 años estás ya, tu expectativa diario es ir a tomarte el café con tus amigos y regresarte a tu casa? Bueno, me parecía insoportable. Uno de los temas que planteamos con Hacienda fue que aumentara la edad de jubilación, porque no podía ser que a los 50 años te jubilaras, y además la jubilación era con el equivalente al 100% del sueldo. Esto no se sostiene en ningún lado. Logramos el acuerdo de que aumentara la edad de jubilación. El secretario de Hacienda me dijo, no lo vas a conseguir jamás, Paco Gil. Me dijo, primero te quema el Palacio de Gobierno a que logres que aumente la edad de jubilación. Fuimos con los sindicatos de trabajadores, de maestros, les planteamos la situación, se fue a votación de todos los trabajadores y empató. Quedó 50% porque aumentara la edad de jubilación a 65 años, 50% en contra. Y yo quiero reconocer aquí, puesto que me parece que, aunque es un asunto que ya pasó, que el secretario general de los maestros, el doctor Arturo Burnes, que de acuerdo con sus estatutos tenía voto de calidad, votó a favor de que aumentara la edad de jubilación.
y quien encabezaba a los maestros que estaban en contra de que aumentara la edad de jubilación, el doctor Reveles, aceptó que habían perdido la votación por ese voto de calidad del secretario general del sindicato de académicos. Y entonces se logró el aumento de la edad de jubilación y me parece que fue una buena decisión, además tomada de manera democrática, respetando quienes perdieron, que era la mitad que habían perdido, pero fue el aumento de la edad de jubilación. Sin embargo, hay que decirlo, siguen sin pagar sus cuotas la universidad y ahora nuevamente ya tienen otra vez una deuda de 1.200 millones de pesos con el ISSSTE. En fin, aquí el asunto es cómo lograr acuerdos que también incluyan a los que, como en estas instituciones, tienen una situación privilegiada, porque jubilarse con el 100% es privilegiado, pero al mismo tiempo las instituciones que están involucradas deben cumplir pues con los compromisos que se asumen. Si no, pensar que el Estado, que el recurso público que viene de los impuestos va a cubrir esto, es un acto de absoluta irresponsabilidad que no puede continuar. Y dándoles la palabra, yo antes presento algunas de las preguntas que hay al maestro Vázquez Colmenares. Pedro, del más de 100% del PIB de pasivo laboral, usted consigna más de 60% por IMSS e ISSSTE en la transición. ¿Es más de la mitad del total? ¿Puede ahondar esta pregunta? La otra es, en América del Sur el sistema de pensiones fracasó. ¿Qué tantas posibilidades hay de que en México esto suceda? La otra, la creación de comisiones o consejos de administración a nivel federal para regulación de las aportaciones y garantizar la previsión social que tanta viabilidad tiene hoy. En Argentina se reestatizaron las pensiones recientemente. ¿Reestatizaron las pensiones? Sí, con Macri. No sé, yo creo que fue al revés. Fue con, sí, en Argentina se reestatizaron las, sí. Sí, se reestatizaron las pensiones recientemente, en donde se dieron plazos para que los trabajadores y empresas tuvieran un plazo que cumplir con las aportaciones necesarias para una pensión mínima. En México sería viable una reestatización del sistema de pensiones, ¿bajo qué bases? El tema de los derechos y obligaciones laborales, incluido el derecho a las jubilaciones y pensiones, ¿está siendo considerado en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México? Si así es, ¿cómo está? Y luego, ¿cómo se podría, creo que incrementar la cuota a las pensiones? Si antes no se ha pensado en aumentar los salarios. Bueno, estas son, yo las dejo aquí para todos los participantes, pero sobre todo también que si hay algunos temas de debate que estén planteados, se pudieran presentar. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra primero? ¿Tú? ¿Yo? Ahí va. Ok. A ver, a mí me da mucho gusto que Miguel haya tocado también enfáticamente el tema del empleo. Por eso yo mencionaba estos retos de 12 millones de brecha laboral, más esta informalidad. Indudablemente, el tema del empleo es el centro, yo diría, fundamental de la solución. Es decir, si tenemos, imagínense un país que en vez de tener 12 millones de no empleados en búsqueda de algún tipo de empleo y no tuviéramos informalidad, ¿qué estaríamos viviendo? La respuesta es muy sencilla, mejores sueldos para empezar. Tengo un conocido que tiene una fábrica de textiles y un día me dijo, Luis, la cosa está complicada porque las colas de los lunes se están incrementando. Yo dije, a ver, ¿será un indicador nuevo del INEGI o qué? Muy sencillo. Me dijo, mira, en la empresa tenemos 600 trabajadores textiles. Los lunes no llegan algunos, porque pues no llegan, por San Lunes o por lo que quieran. Y hace unos años yo abría la puerta, porque la gente sabía que había plazas vacías los lunes, y abría la puerta para ver cuánta gente había y a veces me faltaban y se quedaban máquinas sin trabajarse. Hoy
tengo 40 formados. Y entonces les digo, oigan, pues el sueldo es de 3 salarios mínimos al día o de 2,5, y entonces no falta quien me diga, oiga, yo por uno, que está en el número 27 en la cola. Bueno, con 12 millones de personas así, indudablemente hay un efecto de ese tipo. Por supuesto que el empleo es fundamental. Yo diría, es lo más importante. Yo creo que aquí hay varias cosas que entran en juego. ¿Cómo hacemos para crear más empleo? Esta tal vez es la pregunta más seria. Y aquí sí vamos directamente, miren, con el secretario de Trabajo Federal, ¿no? Navarrete. Yo hablaba de esto y él me decía, no, pero el empleo, no sé qué. Le dije, a ver, el tema del empleo no es un tema de la Secretaría de Trabajo. No es. El tema del empleo es de Secretaría de Hacienda, porque ahí está la política económica y la política pública que puede permitir un gran cambio. ¿Cuál es ese gran cambio? Una reforma fiscal profunda y un gasto público que esté dirigido a crear empleos, no a otras cosas, ¿no? Entonces, el tema de la creación de empleo tiene que ver indudablemente con inversión pública y una política fiscal hecha para crear empleos, no para recaudar, aunque parezca paradójico. No se trata de recaudar solamente, hay que recaudar para crear empleos. Yo diría que ese es el gran reto que tenemos, y sí es cierto, yo creo que necesitamos como lo quieran llamar, yo estoy de acuerdo con Miguel, un pacto social, un acuerdo social, algo para tener una gran reforma fiscal que nos permita, número uno, recaudar más. Yo le comentaba aquí a la secretaria, que comentaba hace unos días con la gente de Hacienda, que a lo mejor necesitábamos 6 u 8 puntos adicionales de PIB de recaudación, y no solo así, de ese tamaño, y no solamente por la infraestructura que se nos está cayendo a pedazos, ¿no?, sino porque además tenemos la salud y tenemos las pensiones y tenemos una serie de cosas. Y yo creo que aquí tenemos que recurrir a muchos elementos que están. Tenemos que explorar, y yo creo que es fundamental explorar las opciones que andan por ahí. No es un tema de pensiones solamente, es un tema de seguridad social completa. Salud, más pensiones, más vivienda, más, perdón, guarderías. Yo no tengo derecho a salud porque mi esposa es la que trabaja, y bueno, yo digo que trabajo, pero no tengo derecho a salud por ser hombre, ¿no? Por ejemplo, pues no se vale. Bueno, guarderías, por ejemplo. Entonces, yo diría, una gran reforma fiscal fundamental. Si es necesario pensar en algún tipo de deducciones de las prestaciones, sí, pero condicionadas a que a que haya un mínimo de prestaciones de ley y que no se han modificado los salarios. El salario mínimo indudablemente lo tendremos que seguir incrementando, pero lo más importante es que la media de los salarios siga incrementándose. Entonces, para no tomar más tiempo, la reestatización, que aguas, no, porque ya ha pasado, le meten mano a los recursos, miren, lo que está en el sistema de ahorro para el retiro, o ya es igual que el ahorro total en la banca, que yo creo que ya casi, y lo va a rebasar por mucho en poco tiempo. Entonces, no hay que dejarle esta tentación a los políticos. Es peligrosísimo. Lo que tenemos que hacer es que sea administrado por un ente independiente, en donde no haya acceso a estos fondos, para que sea bien administrado y efectivamente preserve el patrimonio de los aportadores a este ahorro, ¿no? Porque no podemos correr el riesgo de que se acabe. Ya ha sucedido, es cierto, ya le metieron mano a algunos fondos en el pasado, pero digamos, conclusión, tenemos que pensar en contribuciones personales, indudablemente, no hay otra opción. Para eso sí es cierto que requerimos más empleo y mejores salarios, por eso requerimos allí una reforma fiscal
importante que entre en donde se puede. No es difícil hacerlo. Ya se incrementó en esta administración, y yo creo que es uno de los grandes logros de esta administración. No la forma en que se gastó, pero la forma en que se incrementaron las contribuciones fue muy importante. 3, 4 puntos del PIB, fantástico. Ahora tenemos que ir por otros 4 o 5 en la próxima administración. Así que todo está vinculado: reforma fiscal, contribuciones personales, incremento en la edad de jubilación, indudablemente, y un pacto para lograr efectivamente que las prestaciones sociales no reduzcan los sueldos o que los sueldos se sigan incrementando de esa forma. Pero el principal reto es ese, creo yo: un gasto dirigido a crear empleo y un sistema de impuestos dirigido a crear empleo. Hoy tenemos muchos ejemplos de impuestos contra el empleo, como el famoso impuesto sobre la nómina que hay en todos lados, ¿no? O sea, es el mundo al revés, ¿no? Hoy vas a crear empleo, te voy a cobrar. Ah, no, bueno, pues ese es el gran tema: contribuciones personales, edad de jubilación, y ahí sí entramos a este tema muy serio, que es una profunda reforma fiscal. Ahí tenemos mucho que hacer y hay muchas propuestas y hay muchos ejemplos de lo que se puede hacer. Y hay que incluir en todo esto salud y toda la seguridad social, ¿no? Gracias. Hace unos 10 años poco se hablaba del tema de las pensiones y del envejecimiento. Hoy se está hablando cada vez con más claridad, con más soltura y con más soporte. Y yo estoy muy optimista de que sí se puede encontrar una buena solución para el país, porque en foros como este, públicos o privados, y en los documentos y publicaciones que hay más coincidencias que diferencias. La posibilidad de hacer un pacto o un arreglo legal que de ahí emane todo, yo creo que es posible. Pues que no, lo que no ha habido es suficiente concientización de los tomadores de decisiones, o en las agendas políticas hay otras cosas que se atraviesan antes. Pero yo veo hoy a todo el espectro político pues que no tendría, digamos, razón de no presentarse a la mesa a decir vamos a solucionar un problema estructural que es para toda la población. Es en ese sentido lo veo posible. Pero hay algunos, digamos, algunas dificultades. Una, por ejemplo, es que este tema del problema de las pensiones, a propósito de lo que decía Luis Fonserrada, no tiene dueño. ¿Quién es el papá del problema? ¿No? Si hay un problema con una pandemia, pues volteamos a ver a la Secretaría de Salud y a toda la estructura del Sistema Nacional de Salud. O si hay un problema de infraestructura, carretera, pues vemos al SCT, etcétera. Pero de las pensiones no hay nadie, ¿no? Está atomizada la responsabilidad o la irresponsabilidad. Entonces, parte del pacto tiene que ser que alguien, y yo creo que como con autonomía constitucional, conduzca el asunto, para que sea un árbitro de las buenas soluciones. Si no, está muy difícil, porque los ciclos políticos y los calendarios electorales y las circunstancias del momento y las plataformas partidistas se atraviesan. Así es nuestro sistema político, así lo vivimos. Entonces, necesitamos un árbitro. Necesitamos hacer saber a la sociedad del problema, porque varios de ustedes que a lo mejor no habían tomado una mañana para pensar en esos problemas, se van a ir de aquí con una preocupación clara de que, sí va a faltar dinero para pagarles a los pensionados, ¿no? Y como el Chapulín, ¿y quién podrá defendernos de ese problema? Pues no lo hay. También hay que hacer saber de que no hay magia. De hecho, las soluciones técnicas todas son conocidas y probadas. Afortunadamente aquí no hay que inventar ni hay que, digamos, improvisar, porque son asuntos complejos en el sentido del número de participantes y la multianualidad de las soluciones, pero también son simples
porque lo que hay que hacer es rebalancear los ingresos con los gastos. Entonces, las medidas que se han tomado en ciertos casos en México y en muchos otros en el mundo son las mismas que hay que tropicalizar y adaptar a nosotros. No vamos a inventar el hilo negro de las pensiones los mexicanos. Tenemos que hacer cosas responsables, sensatas, duraderas. Yo creo que sí se puede. Una de las preguntas era que por qué el IMSS y el ISSSTE en estas mapa de pasivos laborales, el valor de todas las chequeras y todos los pagos de todos los años, ¿por qué se llevan la mayoría? Bueno, uno, porque tienen muchos derechohabientes, pero dos, porque ya tienen muchos pensionados que hay que financiar en sus pensiones cada mes. Entonces, aunque hoy mágicamente hiciéramos así y se soluciona el problema, pues será de aquí en adelante. Pero esos pensionados con pensiones altas, con beneficios ya reconocidos, como haya sido, ya están ahí. Hasta que no se mueran ellos y sus viudas y los hijos de las viudas cuando eso suceda, pueden pasar, o sea, para que, por ejemplo, en la reforma del ISSSTE, para que se extinga el último de los mohicanos de los beneficiarios, va a ser hasta el 2108, porque habrá un señor pensionado del ISSSTE que se casó con una jovencita de 20 y tantos años y cuando se muera va a tener derecho desde los 30 a una pensión. Y esa señora o señor, ¿sí?, tiene un hijo que va a ser interdicto y que no se puede valer por sí mismo y que el ISSSTE le va a tener que pagar su pensión hasta que se muere el chavito. Entonces, son fenómenos que ya están instalados ahí, ¿no? Por eso es que los gastos van a crecer antes de que mejore. Y la sociedad, por eso coincido también, otra vez, las coincidencias, se requiere de una reforma fiscal que contemple a la generación de empleo y al salario como vehículos de impulso, ¿no?, a soluciones de desarrollo económico y de protección social, y no verlo como, no hay que subir las contribuciones mensuales, porque eso es escupir para arriba, ¿no? No pago hoy en lo individual, pero perjudico a toda la solución de manera permanente. Ahora, no se pueden subir las contribuciones de la noche a la mañana, hay que hacerlo gradual. Si lo hubiéramos empezado hace 10 años, medio punto cada año, pues ya traíamos 5 más y estaríamos caminando en la dirección correcta. Los chilenos pusieron un sistema de cuentas individuales con 10% de contribución de los trabajadores nada más el de las empresas, 10. Los costarricenses pagan 12 a pensiones, los argentinos 18% a pensiones, nosotros 1.125. Pues estamos mal, nos estamos haciendo guajes que tenemos una seguridad social financiada, ¿no? Eso todo lo podemos entender. Entonces, que no nos gusta pagar más, no nos gusta, pero que 1% es una vacilada, también lo podemos entender claramente. No hay mucha ciencia en el asunto. Lo dejo aquí para que tomaran. Gracias. Yo creo que bueno, este tema en otro momento, como lo decían aquí, los comentarios, tanto Luis como Pedro, hubiese sido como más difícil encontrar como puntos de coincidencia. Hoy, dándole vueltas, estudiando el problema al revés, al derecho, buscándole salidas, es decir, todos de alguna manera vamos a coincidir en que se requieren, primero, no parches porque no resuelven el problema, o sea, más que unos cuantos años o unos cuantos meses, y esto se requiere de una solución de fondo, porque el objetivo debe de ser cómo logramos que toda mexicano tenga, cuando lo requiere, una pensión digna para su vejez, cuando lo necesita. La pensión debe estar ligada a la necesidad. Lo dicho, esa frase de que
no debe haber pensión sin necesidad. O sea, la pensión debe estar vinculada a la necesidad y esto implica que se otorga, por eso, a determinada edad donde ya la gente no puede trabajar. Pero también es cierto que requerimos estudiar más de fondo pues los diferentes sectores, porque no es lo mismo, es decir, por ejemplo, aumentar a 65 años de edad para los mineros que aumentar a 65 años de edad para los burócratas o los 70. O sea, si me explico, tiene que verse pues por sectores. Tenemos fenómenos al revés bastante nocivos que afectan a las instituciones. La UNAM, por ejemplo, bueno, la gente no se jubila. Prefieren los maestros, el que es titularse y además tiene la beca al desempeño por su trabajo, por la labor que realiza, y andan ganando los 65, 70 mil pesos mensuales, pues evidentemente que prefieren morirse trabajando que aceptar la pensión de los 10 salarios mínimos, del tope, que tienen, la UNAM está vinculada al ISSSTE como tal, o la UAM. Y entonces, aunque se inventen cosas transitorias, como la que hizo el doctor Narro, de sacar algún acuerdo ahí, creo que para 700 casos, una cosa así, de duplicarles la pensión, pues no resuelve el asunto. Son mejoralitos frente al problema. Se requiere de rotación, se requiere que se abra para que entren nuevas generaciones al empleo y se requiere también de ponerle, desde mi punto de vista, de revisar, y por eso la importancia de estudiarlo bien, tanto de revisar cómo aumentas la edad, pero también cómo le pones topes a la gente para que se retire y deje el lugar pues a las nuevas generaciones que vienen, porque no hay, ¿cómo se llama? Si no, no estamos tampoco renovando cuadros y desahogando plazas para efectos de las nuevas generaciones. No es un asunto complejo, lo quiero decir, es un asunto que no es fácil de atender y de entender como debe de ser y requiere de ser estudiado con toda responsabilidad, con toda seriedad, y por eso pues la importancia de encontrar o de construir espacios donde se pueda debatir, donde se pueda estudiar con profesionales y se puedan colocar, como lo hicieron. Hay dos comisiones que han trabajado, y otra en España, que han trabajado mucho para entregarle a los gobiernos propuestas de qué hacer. La primera comisión la creó Bachelet, que le fue la Comisión Bravo. La primera fue la comisión, ya no recuerdo los nombres de quien las encabezaban, pero una fue la Comisión Bravo y otra fue pero creó dos comisiones. La primera vez que fue presidenta y ahora en esta segunda ocasión. Y las dos han hecho aportaciones de qué hacer frente al problema de pensiones en Chile y de cómo buscarle. Y las comisiones han servido y sus estudios han servido para que el gobierno como el Congreso pues norme criterios y puedan tomar decisiones. No es fácil. Yo aquí frente a la cuestión de decir, echamos para atrás las cuentas individuales, pues a lo mejor se antoja, pero lo que digo es que no es un asunto sencillo, no es cualquier cosa. Es un problema. Hay que bajar las comisiones, hay que reducir las comisiones y hay que acotar y eliminar las malas prácticas en las AFORES. Sí, son parte de las cosas que debemos exigirle al órgano regulador. Es decir, no es posible estas prácticas como las de Coppel o las de Azteca, ¿cómo se llama? En las tiendas, Electra, ¿sí? En donde a cambio de cualquier licuadora, entonces lo hacen que se cambie de Afore, o sea, a la gente, o de plano ahí le dan le venden a crédito a meses la licuadora o la lavadora y le dan 1,000 pesos con tal de que se cambie. Entonces, ese tipo de prácticas pues deben regularse de manera adecuada. Y deberíamos fortalecer y permitir que la Afore pública pues compitiera en igualdad de condiciones que las otras. No la tenemos a la Afore pública que existe, la tenemos con las manos amarradas, arriba del ring, pero con las manos amarradas, sin poder competir con las demás Afores como tal. Y esto indiscutiblemente no ayuda
a bajar en todo caso las comisiones, a revisar el asunto de los propios espacios de inversión que se tiene y a poder elevar o tener mayores rendimientos para efectos de que los trabajadores tengan claridad en qué tienen. Pero yo insistiría, a ver, son dos alternativas, o sistema de reparto, se está aumentando gradualmente aportaciones y edad, o cuentas individuales, que son aportaciones para que cada quien en todo caso, de acuerdo a lo que junte, pueda obtener de ahí su retiro. La base de las dos es lo que decía Luis, es el asunto del empleo, es el asunto del salario, y eso es lo que deberíamos de resolver en primer lugar, producto de un gran acuerdo que incluya un pacto como lo hicieron en España, el Pacto de Toledo, que fue acordar cuánto se tributaba y a dónde se gastaba esa tributación, a dónde se orientaba de manera principal, qué tipo de beneficios iban a recibir los españoles a partir de ese acuerdo y cómo se iban a transparentar el asunto. Porque tiene que ver con salud, tiene que ver con pensiones, tiene que ver con educación, tiene que ver con infraestructura, etcétera, etcétera. Y entonces, en función de eso, lo que se requiere es construir en serio un nuevo acuerdo social. Como se está armando aquí en el DF el asunto del acuerdo para la Constitución, el país en su conjunto lo requiere un nuevo acuerdo que le dé viabilidad, que reactive, que renueve el acuerdo social para poder, recibir o acordar qué tipo de reforma fiscal, para cuánto tipo de ingresos requiere el país, para el tamaño del país, para los retos que tiene, cómo los vas a invertir, de qué manera los vas a invertir y cómo se va a transparentar y cómo se va a rendir cuentas para que no haya de a dónde se van los